La noche huele a pólvora y a sangre vieja. Un patio de cuartel en Bogotá, faroles amarillos, un papel húmedo en la mano de un capitán que no quiere leer en voz alta porque el nombre le quema la lengua. Eduardo Talero. Del otro lado, con las muñecas marcadas por la cuerda, él mira fijo el fusilero más joven. Un pibe. Como si pudiera adivinarle el temblor. No suplica, no grita, sonríe, apenas. Y entonces el capitán dice lo que nadie debería decirle a un condenado. La orden viene de tu propio tío, del presidente. Ahí está el asco que no se te va, la familia convertida en pelotón. Y, al mismo tiempo, esa satisfacción incómoda de haber encontrado la historia real detrás de un título que promete secretos, porque este hombre, escritor, periodista, funcionario, constructor de una ciudad en el borde del desierto, primero tuvo un reloj en la nuca. Y lo más inquietante es que, desde ese segundo, Eduardo aprendió a vivir como viven los que esconden algo, escribiendo con una mano y borrando con la otra. Nació en Bogotá, en una casa donde la política se respiraba como el incienso. Era parte de la atmósfera, te impregnaba la ropa y te dejaba la garganta áspera. De chico, Eduardo no aprendió solo a leer. Aprendió a interpretar, a escuchar lo que se decía y sobre todo lo que se callaba. En una mesa familiar, una palabra mal puesta podía convertirte en sospechoso. Una risa a destiempo podía volverte enemigo. La mirada de su madre, esa mezcla de ternura y alarma, le enseñó temprano la regla más vieja del poder. No todo lo que sabes se dice. Y, sin embargo, Eduardo creció con una insolencia que parecía genética. Le gustaba la frase filosa, la idea que molesta, la verdad puesta como una moneda sobre la mesa para ver quién se anima a agarrarla. Mientras otros buscaban un lugar seguro, él buscaba un lugar desde donde ver, y ver en su mundo era peligroso. A los 20 y pico, demasiado joven para medir el tamaño real de la maquinaria que estaba desafiando, Eduardo se metió donde no debía. La Colombia de su época era un campo minado entre bandos, reformas, venganzas y promesas de orden. Y él, sobrino de un hombre con poder real, hizo lo único imperdonable. Se movió como si el parentesco lo protegiera, y como si la pluma pudiera ganarle al decreto. No fue un arresto elegante, no hubo diplomacia. Hubo cerrojos, insultos, el ruido metálico de una puerta que se cierra como si cerrara el mundo. Eduardo pasó de ser el sobrino a ser el ejemplo. Y ahí aparece el primer gran contraste que define toda su vida. La literatura lo hacía libre por dentro, pero la política lo volvía propiedad de otros por fuera. La sentencia llegó como llegan las cosas que te cambian la sangre. Seca, administrativa, sin emoción. La idea era simple, fusilarlo, convertirlo en lección. Y si el dato te revuelve el estómago, es porque tiene esa textura. La de lo íntimo usado como escarmiento público. Su tío, el presidente, no iba a permitir que el apellido se transformara en bandera contra su propio proyecto de poder. Eduardo, en ese patio o en esa antesala del patio, entendió que el tiempo puede volverse un enemigo físico, que hay horas que se oyen, que el futuro puede reducirse a un número, y ese fue su primer límite temporal. El reloj del condenado, el calendario que se achica, el aire que se vuelve contable. Acá es donde la historia suele terminar, con un disparo y una placa. Pero en la vida de Eduardo recién empieza la parte que se oculta, porque no lo mataron, lo indultaron, no por justicia, no por arrepentimiento del poder, por un pedido familiar, por el tipo de presión que se ejerce puertas adentro, con lágrimas y con vergüenzas. Y el indulto vino con veneno adentro. No era libertad, era destierro. Te perdono, pero desaparece. Un perdón que te expulsa. Un salvoconducto que es también una condena. Eduardo salió de la cárcel con una marca invisible. El hombre que estuvo a punto de morir aprende dos cosas. Una, que la muerte existe de verdad. Dos, que la gente que te quiere puede salvarte, pero también puede traicionarte sin pestañear. Y esa mezcla deja una cicatriz rara. Te volvés brillante y desconfiado a la vez. Arrancó entonces el derrotero por América como si el continente fuera un pasillo demasiado largo. Ciudades que se superponen en la memoria. Puertos, pensiones, cafés donde el humo hacía techo. Redacciones donde la tinta era la única patria. Eduardo se volvió lo que el poder teme. Un tipo que sabe narrar, porque el que narra ordena el caos. Y ordenar el caos es competir con los gobiernos. Pero no era el único. En el camino aparece un nombre que funciona como espejo oscuro, como rival inevitable. Carlos Bouquet Roldán, un hombre de Estado, un administrador con visión, alguien que entiende la política como construcción concreta. Caminos, decretos, capitales que se trasladan. Bouquet,
con su manera de moverse entre la institucionalidad y la ambición, representaba lo que Eduardo detestaba y necesitaba a la vez: la política como ingeniería. Eduardo, en cambio, era política como relato, como seducción, como fuego. Años después, sus destinos se van a cruzar de un modo decisivo. Pero antes hay un tramo donde Eduardo se convierte en su propia leyenda. En Buenos Aires, su llegada no fue con alfombra roja. Fue con el peso del extranjero, con el traje gastado del exiliado, con un apellido que en Colombia podía matar y en Argentina no significaba nada. Y ahí está el segundo límite temporal, más silencioso: el del hombre que tiene que inventarse de nuevo antes de que lo olvide el mundo. Porque el exiliado, si no se escribe a sí mismo, lo escriben otros, y casi siempre lo escriben mal. Eduardo eligió la redacción, periodismo. La ciudad hervía de modernidad y de miserias, carretas y tranvías, señores con bastón y pibes descalzos, el río de la Plata como una sábana marrón que todo lo tapa. En esa Buenos Aires, la noticia era un animal vivo, y Eduardo tenía el instinto del cazador. Sabía dónde poner el ojo, qué frase recortar, en qué adjetivo usar para que un hecho se convirtiera en algo que la gente no pudiera soltar. Pero hay una trampa en el periodismo cuando venís del borde de un fusilamiento. Empezás a creer que todo es urgente, que todo puede ser lo último. Y Eduardo escribía así, como si cada nota fuera una carta de despedida. La literatura, mientras tanto, lo pinchaba desde adentro. No le alcanzaba con informar. Quería dejar huella, y comenzó a trabajar en poemas, en textos donde el tono romántico se mezclaba con una rabia que no se apaga. Su sensibilidad no era delicada, era afilada, una sensibilidad de sobreviviente. Ahí aparece lo escondido, la capa que mucha gente no quiere mirar. Eduardo no fue solo víctima del poder. Eduardo aprendió con el tiempo a usar herramientas del poder, y eso lo vuelve incómodo, porque nos gustan los héroes puros. Él no lo era. Era un tipo que entendió que, si quería volver a tener peso, debía hacer algo más que escribir. Debía entrar, aunque fuera por una rendija, en el aparato del Estado. Y así el escritor empezó a coquetear con el funcionario, no como un traidor a su propia historia, sino como alguien que cree que la pluma, sola, no alcanza para mover una frontera. En esos años, Eduardo se acerca a ámbitos diplomáticos y administrativos. El dato frío suena prolijo: cargos, nombramientos, oficinas. La verdad visual es otra. Un hombre caminando pasillos largos, aprendiendo a sonreír donde antes escupía, guardando en el bolsillo la indignación como quien guarda una navaja. Cada paso era un riesgo, porque el exiliado puede ser útil, pero nunca termina de ser confiable. Y Eduardo lo sabía. Por eso, mientras subía, también tapaba rastros, elegía qué contar de su pasado y qué dejar en sombra. La historia de El sobrino condenado era potente, sí, pero también peligrosa. Dependiendo de quién la escuchara, podía abrir puertas o cerrarlas con candado. Y, en el fondo, su rival, Bouquet Roldán, crecía como una figura que no necesitaba poesía para convencer. Necesitaba orden, territorio, proyectos. Eduardo veía esa clase de poder y le producía dos cosas a la vez: fascinación y rechazo. Porque Bouquet era lo que Eduardo habría sido si el mundo no le hubiera puesto un pelotón enfrente. Y porque Bouquet, tarde o temprano, iba a exigirle a Eduardo una definición. ¿Sos un poeta que administra o un administrador que finge ser poeta? El destino eligió por él con una palabra seca: Neuquén. El sur no era una postal, era un borde, un territorio donde el viento te empuja la cara, donde el Estado era más una intención que una presencia real, donde la distancia con la capital se sentía como una condena geográfica. Para muchos ir ahí era castigo. Para Eduardo fue oportunidad, un lugar perfecto para hacer lo que siempre quiso, y para esconder lo que no quería que lo alcanzara. Se subió a ese viaje con una mezcla rara de esperanza y cálculo, porque el sur tenía algo que Buenos Aires no le daba: espacio para reescribirse. En la ciudad grande su historia se perdía entre miles. En el territorio, un hombre con educación y hambre podía volverse imprescindible, pero el territorio también era un escenario para el choque final con su rival. Bouquet Roldán, con su proyecto de fundar, trasladar, ordenar, iba a estar ahí como fuerza dominante. Y Eduardo, si quería crecer, debía jugar dentro de ese tablero. No bastaba con talento. Tenía que elegir, alinearse o competir. Y Eduardo, que había sobrevivido a un presidente tío, a una sentencia y a un exilio, tenía una costumbre peligrosa: no sabía obedecer del todo. La primera vez que vio el desierto patagónico, no lo describió como lo describen los turistas. Lo sintió como un animal inmenso, inmóvil, que te mira sin ojos. Un espacio donde la gente puede perderse sin dejar ruido. Y ahí,
En esa inmensidad, Eduardo entendió el tercer límite temporal que iba a marcarlo. El territorio no espera. O lo ocupas con instituciones y relato, o te lo ocupan otros con violencia y silencio. En ese instante, sin decirlo, comenzó la verdadera carrera. Eduardo llevaba dos vidas dentro. La del romántico que escribe para salvarse y la del político que negocia para existir. Y entre esas dos vidas, escondido como un gusano en una manzana, estaba el secreto que lo perseguía. El hombre que casi muere fusilado puede convertirse en el tipo que decide el destino de otros. Y ese giro, ese potencial asqueroso, es el que lo vuelve tan hipnótico. Porque a partir de acá, cuando Eduardo empiece a influir de verdad, la pregunta ya no va a ser ¿qué le hicieron? Va a ser otra, más incómoda. ¿Qué hizo él cuando le tocó tener poder? El barco no le trajo a Eduardo Talero una bienvenida. Le trajo un olor, sal, carbón, fruta podrida en el muelle. Buenos Aires lo recibió como recibe a casi todos, con indiferencia primero y con hambre después. Hambre de talento, hambre de historias, hambre de tipos que sepan escribir rápido y fuerte. Eduardo bajó con una valija liviana y un secreto pesado. En su país había estado a minutos de ser fusilado por orden de su propio tío. En la Argentina ese drama no le compraba ni un café. Nadie le debía compasión, nadie le debía nada. Y en esa falta de deuda encontró una libertad rara. Por primera vez podía ser cualquiera, incluso él mismo, pero no era un cualquiera. Tenía el vicio de la frase, el oído para la intriga, la mirada entrenada para detectar dónde se pudre el poder, y eso, en una redacción, vale como un título universitario. Al principio lo subestimaron. Otro extranjero con delirios. Lo mandaban a cubrir pavadas. Un choque, un acto escolar, un incendio menor. Eduardo volvía con notas que no parecían sobre el hecho, sino sobre lo que el hecho dejaba al descubierto. Un incendio en un conventillo no era solo fuego. Era hacinamiento, deuda, abandono, un sistema entero chisporroteando en una habitación. Esa manera de escribir, que se mete en el cuero de la ciudad, le abrió paso, y ahí apareció el primer movimiento de su doble vida. El poeta romántico y el operador político empezaron a convivir en el mismo cuerpo sin avisarse, porque Eduardo no escribía para contar, escribía para doblarle el brazo a la realidad. No tardó en convertirse en corresponsal, en moverse por cafés donde la conversación era una moneda que cambiaba de dueño todo el tiempo. Aprendió los códigos, la palmada que significa te vigilo, el brindis que significa te compro, el silencio que significa no preguntes. Buenos Aires le enseñó a Eduardo una verdad simple. La política no se discute solo en el Congreso. Se cocina en mesas pegajosas de vermut, con servilletas manchadas donde se firman cosas sin firmarlas. Y como Eduardo sabía escuchar, empezó a recibir encargos más raros, notas que no se publicaban de inmediato, informes, cartas, recomendaciones. Ahí se le acercó el Estado, despacio, como un gato, no con una oferta explícita, porque el Estado nunca admite que necesita a un poeta, sino con una consulta, un favor, un trabajo de confianza. La palabra clave era esa, confianza. Y Eduardo, que había sido traicionado por la sangre, desconfiaba hasta de su propia sombra. Pero también sabía que, si quería dejar de ser un exiliado con pluma, necesitaba una puerta institucional, por eso aceptó entrar por la rendija. Primero con tareas diplomáticas periféricas, después con un nombramiento que, para muchos, sonaba a extravagancia. Representar intereses ajenos, moverse con sello, hablar en nombre de una bandera que no era la suya. Un cargo así puede parecer prestigioso. Para Eduardo era sobre todo una cosa, un escudo, porque con escudo podés caminar más cerca del fuego sin quemarte. Ahora bien, hasta acá podría ser la historia típica del desterrado que se rehace, pero Eduardo no vino solo a rehacerse. Vino con algo adentro que lo empujaba como un resorte, una obsesión con el control del relato. Él no quería apenas vivir. Quería que su vida tuviera un sentido que no pudiera ser reducido a el sobrino indultado. Y justo cuando empezaba a estabilizarse, apareció la figura que iba a convertirse en su conflicto principal. Carlos Bouquet Roldán. Bouquet Roldán era un animal distinto. No seducía con metáforas, seducía con proyectos. Donde Eduardo veía una injusticia para denunciar, Bouquet veía una estructura para construir. Donde Eduardo detectaba un crimen moral, Bouquet detectaba un problema de administración. Era un tipo de orden y de ambición. No chocaron de frente al principio. Al contrario, durante un tiempo, Bouquet lo miró como se mira a alguien que puede servir. Un extranjero culto, con experiencia, con capacidad de escribir discursos, de organizar papeles, de traducir el barro de la frontera.
a un idioma comprensible para Buenos Aires, un talento útil. Eduardo, en cambio, lo miró con una mezcla de admiración y asco, porque Bouquet representaba eso que Eduardo jamás había tenido. Un poder que no se disculpa por existir. La relación se armó así: mentor y discípulo, aliado y herramienta, dos hombres que se necesitan sin gustarse del todo. Eduardo le daba palabras, Bouquet le daba territorio. Eduardo le daba relato, Bouquet le daba maquinaria, hasta que el territorio apareció como un destino inevitable, el territorio nacional del Neuquén. Cuando a Eduardo le propusieron ir al sur, no se lo dijeron como una misión épica. Se lo dijeron como se dicen las cosas que funcionan como prueba. Allá vas a demostrar si sos de verdad o si sos puro verso. Neuquén era lejos, áspero, con una burocracia mínima y una tensión permanente entre lo que el Estado soñaba y lo que el Estado realmente podía hacer. Y Eduardo aceptó, no por obediencia, por hambre. En el tren, mientras el paisaje cambiaba, entendió que estaba entrando en un tablero nuevo. La distancia no era solo geográfica, era moral. En Buenos Aires el poder tenía modales, en la frontera el poder tenía cuchillo. Llegó a Chosmalal, entonces el centro administrativo, y lo primero que sintió fue el viento. Ese viento que no acaricia, empuja. El pueblo tenía una energía de campamento permanente, como si todo fuera provisorio. Casas bajas, calles de tierra, rostros curtidos. El Estado ahí era un conjunto de papeles que luchaban contra la inmensidad. Eduardo se convirtió en secretario de la Gobernación, y acá empieza el tramo donde la biografía se vuelve verdaderamente incómoda, porque deja de ser la historia del perseguido y pasa a ser la historia del que administra. Le tocaba organizar, redactar, ordenar, decidir, y cuanto más cerca estaba de las decisiones, más cerca estaba de la tentación. La de creer que su inteligencia le daba derecho sobre la vida ajena. Esa es la parte escondida que casi nadie quiere mirar en un poeta convertido en funcionario. La sensibilidad no garantiza piedad, a veces garantiza lo contrario. Una justificación más elegante para ser implacable. En Chosmalal, Bouquet Roldán y Eduardo Talero eran el dúo raro. Uno pensaba en mapas, el otro en símbolos. Uno hablaba de puentes, de rutas, de asentamientos. El otro hablaba de identidad, de destino, de civilizar, una extensión que para muchos era puro vacío. Juntos podían crear una capital, separados podían destruirse, y es acá donde el conflicto se vuelve personal. Porque Eduardo no era un empleado obediente, era un narrador con ego. Y en política, el ego es combustible, o dinamita. Bouquet quería eficiencia, Eduardo quería trascendencia. Bouquet necesitaba que las cosas funcionaran. Eduardo necesitaba que las cosas significaran. Cuando se planteó el traslado de la capital, mover el corazón administrativo desde Chosmalal hacia el valle donde más tarde se consolidaría, la ciudad de Neuquén, el territorio se partió en dos, como se parte una familia por una herencia, los de arriba, los de abajo, los que perdían importancia, los que ganaban, los que se quedaban con el comercio, los que se quedaban con los cargos, y en el medio, la pregunta que siempre trae sangre: ¿quién decide? Eduardo se metió en esa disputa con la intensidad de alguien que ya había visto un pelotón. Para él perder no era perder un debate, perder era volver a la nada, y Bouquet lo sabía. Por eso, aunque públicamente lo mostraba como su hombre de confianza, en privado empezó a ponerle límites, sutiles al principio, un documento que no le deja firmar, una reunión a la que no lo invitan, una orden que llega tarde, esas pequeñas humillaciones que, para un escritor, son peores que un grito. Eduardo reaccionó como reaccionan los que dominan el lenguaje. Empezó a armar su propia red, a hablar con comerciantes, con capataces, con los que traían provisiones, con los que tenían caballos y noticias, a seducir con palabras, a prometer futuro, a instalar la idea de que el traslado no era solo una decisión administrativa, sino una epopeya. Eso fue su primera jugada contra Bouquet, convertir una maniobra política en un relato inevitable. Cuando logras eso, el rival no discute con vos, discute con el destino. Y ahí aparece el límite temporal que le da a esta etapa su tensión más cruel. Una noche, de esas en las que el viento golpea las ventanas como si quisiera entrar, Eduardo recibió un mensaje. Desde Buenos Aires. Pedían definiciones, plazos, informes. El gobierno central quería un plan concreto. No algún día. No cuando se pueda. Querían fechas. Y Bouquet, en un gesto que Eduardo entendió como amenaza, le soltó una frase que lo dejó helado. Tenés un mes. Si en 30 días no está listo el proyecto, no te vas del territorio con un poema. Te vas con un sumario. 30 días. Eduardo volvió a sentir el mismo reloj de su juventud, pero ahora el fusil no era de acero. Era burocrático, sin sangre visible pero mortal igual.
Si fallaba, lo borraban. Si lo borraban, su vida volvía a ser lo que más temía. Un tipo que estuvo a punto de morir y después no hizo nada. 30 días para domar un territorio que no se deja domar. A partir de ahí, su vida se convirtió en una marcha sin descanso. Papeles, mediciones, cartas, discusiones, cabalgatas, el barro hasta los tobillos, los dedos manchados de tinta, la garganta seca de hablar demasiado. Eduardo escribía de día y negociaba de noche. Se acostaba con la cabeza llena de nombres y se despertaba con la sensación de que algo se estaba desmoronando detrás de su espalda. Y mientras corría, Bouquet también corría. Pero en otro carril, porque Bouquet, más que rival, era un maestro del cálculo. No peleaba por emoción, peleaba por control. Y veía en Eduardo un problema. Un tipo que podía volverse más famoso que él en el mismo proyecto. Un poeta que, si se adueñaba del relato del traslado, podía robarle a Bouquet la autoría histórica. Así se arma el conflicto verdadero. No es solo capital sí o capital no. Es quién va a quedar como el fundador, quién va a ser recordado, quién va a ser la estatua. Eduardo, con su instinto de superviviente, olió ese riesgo y tomó una decisión que lo define y lo mancha a la vez. Empezó a escribir como si ya estuviera escribiendo para el futuro. No solo documentos administrativos, frases destinadas a ser citadas, imágenes destinadas a quedar, descripciones del valle, del río, del viento, como si cada línea fuera una estaca clavada en la memoria colectiva, y entonces, en una escena casi cinematográfica que él mismo dejó sugerida en sus textos. Una fogata en el desierto, hombres en cuclillas, el frío que se mete en los huesos. Bouquet, con ironía, lo mira tirar algo con asco, y le suelta una frase que parece chiste, pero es doctrina. Acá se aprende a tragar tierra. Es una frase simple, brutal, y Eduardo la entendió como advertencia personal. En el territorio, el que no se ensucia pierde. Así que se ensució, convenció, presionó, sedujo, armó expedientes, empujó decisiones, se ganó enemigos. Y en el medio de esa lucha, descubrió algo que lo excitó y lo horrorizó al mismo tiempo. El poder no es solo mandar, el poder es lograr que otros crean que fue idea de ellos. Los días se achicaban, el mes se consumía, y mientras la fecha límite se acercaba, empezaron a pasar cosas raras. Documentos que desaparecían, rumores de que Eduardo estaba jugando para sí mismo, cuchicheos en pasillos, miradas torcidas. La frontera no perdona al que destaca. Eduardo empezó a sospechar que Bouquet no solo lo estaba usando, lo estaba preparando como chivo expiatorio. Si el traslado fracasaba, el poeta extranjero iba a ser el culpable perfecto. Si salía bien, Bouquet encontraría la manera de quedarse con el triunfo. Y ahí está el twist de esta parte. Eduardo se dio cuenta de que su rivalidad no era un accidente, era una trampa estructural. O triunfaba y quedaba atado a Bouquet para siempre, o fallaba y desaparecía. 30 días, un territorio inmenso, un proyecto que partía vidas, un mentor que podía convertirse en verdugo. Eduardo, entonces, hizo lo único que sabía hacer cuando la realidad lo arrinconaba. Escribió como si estuviera peleando con una bestia. Y el último día, o cerca del último, cuando ya no quedaban uñas, presentó el plan. No era perfecto. Nada en la frontera lo es. Pero era suficiente para mover la rueda. Bouquet lo miró en silencio, con esa frialdad de los que no festejan. Y Eduardo entendió que había ganado una batalla, pero no la guerra, porque el traslado de una capital no se decide solo con papeles. Se decide con hombres, se decide con memoria, se decide con quién se queda con el relato, y en ese terreno Eduardo Talero era peligroso. Demasiado. El plan estaba sobre la mesa como un animal recién cazado. Todavía tibio, todavía peligroso. Eduardo Talero lo había entregado con los dedos entumecidos y la mirada de quien no durmió en semanas. Y aún así no sintió alivio. Sintió otra cosa. Esa sospecha viscosa de que lo más difícil recién empieza cuando te dicen que sí, porque en el territorio el sí no es un final, es una puerta. Y detrás de la puerta no hay aplausos. Hay barro, cuchillos, hambre y gente que no quiere mudarse, porque mudarse es aceptar que el mundo te cambió el lugar. Bouquet Roldan leyó el proyecto con la cara de piedra de los hombres que nunca se dejan ver el pulso. No lo felicitó, no lo abrazó. Apenas levantó la vista y dijo como si hablara de una compra menor. Se hace... Eso fue todo. Y ese se hace, en la cabeza de Eduardo, sonó igual que un disparo que no salió en Bogotá. Un disparo distinto, el que te compromete. Desde ese día Talero empezó a vivir en un doble turno. De día era el funcionario con sello y agenda. De noche era el escritor que intentaba no convertirse del todo en funcionario.
Y esa tensión se volvió su método de trabajo: administrar de manera feroz y escribir como si la escritura fuera la única coartada moral. El traslado no era una mudanza de muebles. Era una operación política con consecuencias humanas. Había que mover oficinas, archivos, personal, contratos, rutas de abastecimiento. Había que negociar con comerciantes que temían perder todo. Había que convencer a familias enteras de abandonar un lugar que conocían por un lugar que era casi promesa. Eduardo aprendió a usar la palabra progreso como se usa un cuchillo bien afilado. No solo para cortar, también para intimidar. Progreso servía para callar a quien no quería, servía para apurar a quien dudaba, y si alguien insistía, el aparato tenía otras palabras peores: insubordinación, sabotaje, traición. Ahí aparece ese costado escondido, el que no encaja en las biografías limpias. Talero se volvió capaz de crueldades administrativas, no de sangre directa. No era un caudillo de lanza, pero sí de esas crueldades que arruinan vidas con tinta: traslados forzados, recortes, sanciones, listas. El hombre que había odiado el pelotón aprendía, sin quererlo, a construir su propio pelotón de papel, y cada vez que se daba cuenta lo asaltaba una náusea íntima, como si el cuerpo le recordara: «Ojo, Eduardo, esto también sos vos». Esa lucha interior lo hacía más agudo, pero también más paranoico, porque Bouquet Roldan seguía ahí, orbitando como un planeta pesado. A veces parecía aliado, a veces parecía dueño, y Eduardo, que sabía leer silencios, entendía que Bouquet no iba a permitir que el relato del traslado se lo quedara el secretario poeta. Entonces empezó el juego sucio de la memoria. Bouquet, con su autoridad, controlaba lo visible: decretos, nombramientos, recursos. Eduardo controlaba lo invisible: cartas, crónicas, discursos, esa música de palabras que se te queda pegada. En público podían parecer un equipo, en privado se desarmaban. Y el territorio, que es una bestia que siente el miedo, olió la disputa. Los rumores empezaron a correr por las mismas vías por las que corre el viento. Rápido, sin freno. Que Talero quería ser el fundador, que Talero armaba su partido en la sombra, que Talero escribía para Buenos Aires como si fuera el verdadero conductor del Neuquén. Que Talero, extranjero, estaba comprando lealtades con promesas. Eduardo no era inocente. Hacía lo necesario para sobrevivir, y lo necesario en política suele ser indecente. Ofrecía cargos, empujaba ascensos, regalaba favores, a veces incluso se tragaba el orgullo y le daba a Bouquet una frase para el discurso. Una frase que era de Eduardo, sabiendo que la iba a decir otro con aplomo, y el aplauso iba a caer sobre el rival. ¿Lo hacía por estrategia? Sí. ¿Lo hacía por asco a sí mismo? También. En ese tiempo, el valle donde iba a levantarse la nueva capital empezó a ocupar la imaginación de Talero, no como un punto en el mapa, sino como una escena: el río Negro como vena oscura, el Limay como un cuchillo de agua fría, la tierra abierta como piel, los álamos como lanzas verdes, la línea del horizonte tan limpia que parecía una amenaza. Ahí nació uno de sus mayores talentos en la gestión: convertir geografía en destino. Si vos lográs que un lugar parezca inevitable, entonces la gente acepta lo que de otro modo rechazaría con uñas y dientes. Talero escribió circulares y, a la vez, escribió textos que parecían casi poemas camuflados de documentos. En sus descripciones, el territorio no era un lugar a poblar, era una promesa de nación. Y esa clase de frase, pronunciada con solemnidad, logra milagros. Hace que un hombre que no quiere mover su almacén sienta culpa por frenar el futuro. El traslado avanzaba como avanzan las cosas grandes, a tirones, y cada tirón dejaba heridos. Un día era un archivo perdido, otro día era un funcionario que renunciaba con insultos, otro día era un camión encajado en el barro con muebles de oficina, otro día era una familia que llegaba al nuevo asentamiento y descubría que su casa asignada era un rectángulo de madera mal clavada. Eduardo veía todo eso y de noche lo escribía distinto. En sus papeles privados, esas miserias se convertían en sacrificios necesarios. Y ahí aparece el punto más incómodo. Talero empezó a justificar el dolor ajeno con palabras hermosas. Esa es una forma refinada de violencia. La rivalidad con Bouquet subió un escalón cuando se discutió algo que, para un político, es más importante que un monumento. ¿Quién firma? En la fundación, en los decretos, en las actas, los nombres importan. Un nombre en un papel puede volverte inmortal. Bouquet, con esa frialdad de arquitecto del poder, quería que todo pasara por su firma. Talero, con su hambre de trascendencia, quería quedar registrado como cerebro operativo del proceso.
No por vanidad únicamente. Él sabía que el día que Bouquet ya no lo necesitara, podía descartarlo. Y la única protección verdadera era la memoria institucional. Entonces Talero hizo una jugada arriesgada. Empezó a guardar copias. Copias de cartas, copias de borradores, copias de órdenes dadas verbalmente. Armó un archivo paralelo, una caja de sombras. No era solo por ambición, era por miedo. Por ese miedo viejo del condenado, porque el que estuvo a un paso del fusil aprende que siempre conviene tener una segunda salida. Ese archivo secreto, con el tiempo, se volvería su arma y su condena. En paralelo, Talero seguía escribiendo poesía, y esto no era un hobby, era una válvula. Sin esa escritura, se habría convertido en una máquina cínica. Su romanticismo no era suave, era el tipo de romanticismo que huele a pólvora, el romanticismo del que ama el ideal, porque el mundo real le da arcadas. Pero la poesía también lo traicionaba, porque los versos dejaban entrever un ego enorme, una necesidad desesperada de ser visto como algo más que un burócrata. Y quienes lo rodeaban, los que olían debilidad como los perros huelen miedo, usaban eso contra él. Talero quiere fama. Talero se cree prócer. Talero se quiere quedar con todo. Bouquet escuchaba esos comentarios sin mover un músculo, y Talero entendía que, en política, el silencio a veces es aplauso al veneno. Entonces llegó el twist que cambió la textura de su vida. No vino en forma de decreto, vino en forma de cuerpo. Una madrugada, Eduardo sintió un dolor raro, como una garra en el pecho y un mareo que le dejó la boca seca. No fue una escena melodramática, fue peor, fue silencioso. Se levantó, caminó, se apoyó en una pared y tuvo la certeza, esa certeza que no se discute, de que su cuerpo le estaba poniendo una fecha. A partir de ahí, apareció el límite temporal más cruel de todos. Ya no era un plazo impuesto por Bouquet, era un plazo impuesto por su propia sangre. Eduardo lo ocultó. Por supuesto que lo ocultó. Un funcionario enfermo es un funcionario débil. Y un funcionario débil, en el territorio, es un cadáver político. Siguió trabajando como si nada. Más rápido, más duro, con la obstinación de quien quiere dejar algo terminado antes de que lo borren, y ese apuro lo llevó a cometer errores. Errores que Bouquet esperaba. Una orden mal redactada que generó un conflicto de jurisdicciones, un traslado de personal que dejó a medio pueblo sin servicios, una negociación de suministros donde alguien, no se sabe quién, se quedó con plata o con mercadería. En la frontera esas cosas no se perdonan, se usan. Bouquet empezó a juntar piezas. No atacaba directo. Construía el caso como se construye un edificio. Ladrillo sobre ladrillo, sin apuro. Talero, mientras tanto, había comenzado a escribir un libro o, mejor dicho, un texto largo que mezclaba memoria, descripción y política. No lo decía en voz alta, pero lo imaginaba como su carta final. Un relato donde el traslado y la fundación quedaran narrados desde adentro, un texto que, si se publicaba, lo volvía imprescindible, y esa idea lo intoxicó. Porque Talero creyó que la literatura podía ganarle a la maquinaria, que si lograba publicar el relato, Bouquet no podría borrarlo del todo. Sería como clavar un clavo en la historia. Pero Bouquet también entendía el poder de la escritura, por eso lo temía. Y un día, sin previo aviso, llegó la emboscada. No fue un arresto con cadenas, fue una reunión. Una de esas reuniones donde se toma mate y se sonríe, y en el fondo hay una soga. Talero entró y vio sobre la mesa algunos de sus papeles, copias, borradores, cartas. Su archivo secreto. Sintió el asco subirle por la garganta, como si hubiera encontrado sus propias tripas expuestas. Alguien se lo había robado, alguien lo había entregado. Y en el territorio, esas traiciones se pagan con olvido o con ruina. Bouquet no gritó, eso era lo peor. Lo miró y dijo con una calma quirúrgica: ¿Qué es esto, Eduardo? ¿Un seguro? ¿Un chantaje? Talero podría haber negado, podría haber improvisado. Pero lo miró y entendió que negar era inútil. Bouquet no mostraba esos papeles para preguntar. Los mostraba para demostrar que ya tenía el cuchillo en la mano. Eduardo respondió con una mezcla de orgullo y desesperación. Es memoria, es lo que va a quedar cuando ustedes se maten entre sí. Bouquet sonrió por primera vez en meses. Una sonrisa mínima, sin alegría, memoria o vanidad. Ese intercambio fue el punto de quiebre. A partir de ahí dejaron de ser aliados incómodos. Se volvieron enemigos abiertos, aunque siguieran fingiendo en público. Talero salió de esa reunión con una sensación nueva, la de estar caminando con una cuenta regresiva doble, la del cuerpo y la de la política. Si su corazón lo traicionaba o si Bouquet lo destruía primero, daba igual. El margen era corto, y sin margen Eduardo se volvió más audaz. Empezó a hablar con periodistas de Buenos Aires, a filtrar anécdotas, a dejar caer frases que lo posicionaban como la mente brillante del proceso.
y esas frases viajaron como fósforos en un campo seco. De pronto, en la capital, el nombre de Talero aparecía en conversaciones. Algunos lo elogiaban, otros lo odiaban, pero ya no era invisible. Bouquet lo vio y supo que Talero estaba intentando lo único que puede salvar a alguien en política: hacerse demasiado público para ser borrado en silencio. Entonces Bouquet se preparó para borrarlo con ruido. La tensión llegó al borde cuando se discutió quién iba a pronunciar ciertos discursos fundacionales, quién iba a firmar ciertas actas, quién iba a quedar en la foto. Talero esa noche escribió como un poseso, no solo para el Estado, para él mismo. Escribió líneas que parecían confesión y amenaza a la vez, como si estuviera dejando un mensaje a quien lo leyera después. Yo estuve acá, yo vi cómo se construye una ciudad y cómo se construye una mentira. Y en esa frase está el corazón de su legado y de su sombra, porque sí, Talero ayudó a organizar, a narrar, a empujar una transformación territorial enorme, pero también participó de la violencia sutil del Estado sobre la gente y también aprendió a usar la historia como arma personal. Ahora, cuando la ciudad empezaba a tomar forma y el traslado dejaba de ser proyecto para convertirse en realidad, la rivalidad llegó a su punto más peligroso. Bouquet tenía el poder, Talero tenía el relato, y el que gana en la historia argentina, casi siempre, es el que se queda con las dos cosas. Eduardo lo sabía. Y por eso, mientras su corazón le avisaba que el tiempo se acortaba, decidió jugar su carta más arriesgada. La carta que convierte al escritor en un problema político real. Decidió no solo escribir para convencer, decidió escribir para sobrevivir. Y cuando un hombre escribe para sobrevivir, no todos salen limpios. Cuando Eduardo Talero decidió escribir para sobrevivir, se metió en el tipo de guerra que no se gana con votos ni con balas. Se gana con versiones. Y las versiones, cuando se multiplican, terminan convirtiéndose en una niebla donde cualquiera puede esconder un crimen. La embestida de Bouquet no tardó, no fue teatral. No necesitó escándalo público inmediato. Fue más eficiente, una serie de movimientos fríos, casi administrativos, que para el afuera parecían reorganización, y para Eduardo eran un ataque directo al cuello. Primero le sacaron funciones, después le recortaron margen, luego le pusieron gente alrededor que no le respondía a él. Talero empezó a hablar y notaba algo nuevo. Sus órdenes ya no generaban ese silencio automático de obediencia, generaban miradas de costado, sonrisas cortas, demoritas inocentes. El poder, cuando se te va, se siente en detalles, en la silla que ya no te ofrecen, en el mate que tarda, en el saludo que se acorta. Y lo peor fue cuando entendió que lo estaban aislando de su propio relato. Las actas, los discursos, los documentos históricos pasaban por manos ajenas. A Talero lo dejaban para lo que no se cita. Lo cotidiano, lo sucio, lo que no queda en bronce. En otra vida él habría explotado, habría escrito una denuncia, habría incendiado una redacción, pero el corazón, ese traidor silencioso, seguía marcándole el límite. No era un dolor constante, era peor. Era un recordatorio impredecible. De pronto una punzada, un mareo, un zumbido y una idea pegajosa. No te queda tanto. Entonces Talero hizo lo que hacen los que se sienten acorralados y no quieren admitirlo. Apretó el paso, trabajó más, habló más fuerte, tomó decisiones más drásticas y eso lo expuso. El territorio lo miraba como se mira a alguien que está acelerando hacia un barranco. Algunos lo compadecían, otros lo disfrutaban. Y Bouquet, desde arriba, lo observaba con la paciencia de un tipo que sabe que el tiempo es el mejor verdugo. Pero Talero no estaba dispuesto a dejarse matar en silencio. Si el Estado lo iba a borrar, él iba a forzar una escena. Armó una ofensiva de tinta, no un panfleto, no un grito, una narración. Un texto que era medio memoria, medio confesión, medio amenaza. Lo escribía de noche, con el cuerpo cansado y la cabeza en llamas. Y lo escribía como escriben los que no quieren morir dos veces, una por el corazón y otra por el olvido. En esas páginas, Talero hacía algo peligrosísimo. Describía el poder desde adentro sin nombrar del todo a los culpables. Esa ambigüedad era su escudo legal, pero también su veneno, porque el que se sintiera aludido iba a entender el mensaje. Y Bouquet lo entendió. Así llegó el segundo twist grande de esta última etapa. Bouquet no necesitó prohibirle escribir. Hizo algo más inteligente. Intentó apropiarse de Talero. Le ofrecieron un traslado honroso, un puesto que sonaba importante, lejos del territorio, cerca de escritorios donde la frontera se vuelve estadística, una salida elegante, una alfombra para esconder la sangre. Venía a Buenos Aires. Descansá, escribí, te lo mereces. Era una trampa con perfume. Si Talero aceptaba, Bouquet se quedaba con la fundación y con el sur, y Talero quedaba reducido a lo que el poder tolera.
un literato pintoresco, útil para discursos, inofensivo para decisiones. Y Eduardo, que podía ser soberbio pero no era tonto, lo vio. El exilio dentro del exilio, un destierro suave. Sin embargo, el corazón le apretaba la garganta, y la idea de quedarse en la frontera, peleando contra un aparato que ya no le respondía, era una receta para morirse antes de tiempo. Ahí aparece el detalle humano que no se cuenta en las placas. Talero estaba cansado. Cansado de sostener la máscara del fuerte, cansado de negociar, de desconfiar, de medir cada palabra, cansado de estar siempre en el borde de algo. Del fusilamiento, del destierro, del escándalo, del infarto, y entonces hizo lo más contradictorio. Aceptó irse. Pero no se rindió. Se fue con una parte de su archivo recuperado, con borradores escondidos, con notas sueltas dobladas como si fueran billetes. Se fue con el cuerpo en ruinas y la cabeza todavía encendida. Se fue sobre todo con una decisión íntima. Si no podía ganar el poder, iba a ganar la memoria. En Buenos Aires, otra vez Buenos Aires, esa ciudad que te promete anonimato y te devuelve hambre, Talero cambió de campo de batalla. Ya no era la logística de una capital, era el prestigio, la reputación, la posteridad. Volvió a la literatura con furia. La poesía y la prosa se le mezclaban, pero ahora había algo más amargo. Sus versos ya no eran solo románticos. Eran la voz de alguien que vio el mecanismo del Estado y le quedó el olor a grasa en las manos. En sus textos aparecía ese contraste que lo definía. La belleza del paisaje y la fealdad de las decisiones. La épica del progreso y el costo humano. La promesa de civilización y la brutalidad del método. Al mismo tiempo, intentó ocupar un lugar en círculos culturales y políticos, no como figura decorativa, como alguien que sabía, se movía por salones, cafés, pequeñas tertulias. Había quienes lo escuchaban con fascinación. El hombre que había vivido en el borde del poder real y que podía narrarlo con estilo, y había quienes lo miraban con sospecha, el extranjero con ambición, el funcionario que se disfraza de poeta, el poeta que sabe demasiado. Esa sospecha lo persiguió, porque Talero tenía un problema que no se arregla con talento. Su biografía era una bomba con muchos cables. En Colombia estaba el capítulo del casi fusilamiento, el tío presidente, la traición familiar. En la Argentina estaba el capítulo del territorio, el traslado, la rivalidad, las decisiones que lastimaron gente, y en el medio, el secreto mayor. Talero no era solo víctima de la historia. Talero también la empujó con mano dura. Eso lo hacía brillante, y lo hacía impresentable para algunos. En esos años, su salud empezó a convertirse en personaje. No era el Eduardo Talero en abstracto. Era el Eduardo que se quedaba sin aire a mitad de una frase. El que apretaba el pecho como si agarrara una piedra caliente. El que bajaba el tono porque el cuerpo lo obligaba. Y, aún así, seguía hablando. Porque su mayor terror no era morir. Era morir sin haber dejado su versión. La vida le empezó a dar señales pequeñas, crueles. Una tarde, caminando por una vereda, escuchó una conversación ajena. Dos hombres hablando del sur, de la fundación, de Bouquet Roldán, como si fuera el único protagonista, y Talero sintió una mezcla de furia y vacío. Era exactamente lo que temía, que lo borraran. Esa noche escribió como si escribiera contra un reloj, y ahí es donde su literatura se vuelve, en cierto modo, un acto de venganza. No una venganza explícita, una venganza de artista. Si no puedo castigarte con decretos, te castigo con cómo te recuerdo. Pero esa venganza tenía un costo. Cada frase que lo reivindicaba a él lo exponía a la pregunta moral. ¿Hasta qué punto estaba contando la verdad? ¿Hasta qué punto estaba maquillando? ¿Hasta qué punto estaba inventándose un lugar que el poder le estaba negando? Talero no era ingenuo. Sabía que toda memoria es edición, y él editaba con mano firme. A veces, cuando hablaba del territorio, mostraba el lado épico. La ciudad naciendo, el viento, los ríos, la promesa de futuro. Y si alguien le mencionaba el sufrimiento de los que perdieron con el traslado, él torcía la conversación hacia el argumento clásico. Sin sacrificio no hay nación. Lo decía con convicción, y también con defensa, porque si admitía demasiado dolor tenía que admitir su parte. En privado, en cambio, hay indicios de que lo carcomía una culpa rara. No una culpa sentimental, sino una culpa seca, áspera, la culpa del que entiende que hizo lo necesario, y no está seguro de que lo necesario sea justificable. Ahí aparece el tercer twist de esta parte. Talero, el hombre que quería controlar el relato, empezó a pelear contra su propio relato, porque con el tiempo descubrió algo horrible. Aunque vos escribas tu versión, la historia hace lo que quiere con vos.
Te recorta, te usa, te transforma en anécdota, te vuelve símbolo de algo que no elegiste. Lo escondido no era solo lo que él ocultaba, era lo que la época ocultaba de sí misma. Era el modo en que se construyen ciudades en el borde. Con promesas, sí, pero también con presiones. Con héroes, sí, pero también con funcionarios que aprietan. Con épicas, sí, pero también con gente que pierde. Talero lo sabía, y a veces se le escapaba en frases que dejaban una sensación sucia, como si abrieras un cajón y encontraras adentro algo que no querías ver. Y sin embargo su magnetismo creció. En la cultura los personajes ambiguos seducen, los puros aburren. Talero era un sobreviviente que no se disculpaba del todo, un poeta que había tocado el poder y que no fingía inocencia absoluta. Su vida tenía ese olor a peligro que la gente escucha con los ojos abiertos. El olor de lo real. Pasaron los años, el mundo cambió, las discusiones políticas se desplazaron, nuevas figuras ocuparon el centro. Talero fue quedando en una periferia extraña. Demasiado importante para ser olvidado del todo, demasiado incómodo para ser celebrado sin matices. Y su rivalidad con Bouquet Roldan, con el tiempo, se volvió un rumor estructural. En algunas voces, Bouquet era el fundador y Talero el escribiente. En otras, Talero era el cerebro invisible y Bouquet el dueño de la foto. Esa tensión no se resolvió. Quedó como quedan las cosas que se sostienen por orgullo. Sin cierre, con grieta, Talero envejeció con una mezcla de dignidad y amargura. Se le fue apagando la energía del operativo político, pero se le mantuvo la intensidad en el lenguaje. Podía estar débil, pero una buena frase todavía le encendía los ojos. En reuniones pequeñas, cuando alguien lo provocaba, volvía a aparecer el Eduardo de la cárcel. Ese que no suplica, ese que mira fijo, ese que, aunque pierda, te hace sentir que vas a tener que explicarte. La salud, sin embargo, ya no negociaba. En sus últimos años, la sensación de límite temporal se volvió cotidiana. Ya no era un susto aislado. Era una sombra constante. Talero empezó a organizar sus papeles como quien organiza un testamento. Elegía qué guardar, qué destruir, qué dejar en manos de alguien confiable, qué quemar. Sí, quemar. Porque el que vivió en la política sabe que un papel es más peligroso que un arma. Y Talero tenía papeles que podían destruir reputaciones, incluyéndolo a él. Lo escondido, en su caso, también era autodefensa. Si alguien abría ciertas cajas, iba a encontrar no solo la historia del progreso, sino la historia de las miserias del progreso. Y ahí, otra vez, aparece esa mezcla que pedías desde el comienzo. Satisfacción, interés y un poquito de asco. Satisfacción porque sí, hay secretos. Interés porque esos secretos cambian el sentido de la historia. Asco porque el secreto no es un misterio romántico, es algo peor. Es la evidencia de cómo se fabrica la memoria. Eduardo Talero murió en 1960. La muerte no tuvo la estética del pelotón ni el dramatismo del destierro. Fue más banal, más humana, un cuerpo que llega a su límite, y sin embargo su muerte no cerró nada. Solo abrió otra batalla, la de qué Talero iba a sobrevivir. El Talero poeta, el Talero funcionario, el Talero víctima, el Talero operador, el Talero romántico, el Talero implacable. A los pocos días, en círculos que lo conocían, se dijo de todo, que era un grande, que era un oportunista, que era un genio incomprendido, que era un tipo peligroso, y cada versión venía con una intención. Como siempre, porque el legado de Talero no es un monumento fijo, es una disputa. En Neuquén, en la memoria territorial, su nombre aparece como parte de un engranaje, a veces grande, a veces secundario. Y eso, si lo pensás, es la derrota exacta que él temía, quedar como pieza y no como autor. Pero también es su victoria parcial, quedar aunque intentaran borrarlo. Y su literatura, esa mezcla de romanticismo y política, funciona como su última jugada. Un intento de fijar una imagen antes de que la historia la diluya. No hay forma de leerlo sin sentir el viento del sur en la cara, y al mismo tiempo sin sentir el olor a oficina, a tinta, a poder. En sus palabras late el deseo de trascender y la culpa de haber mandado, y lo más inquietante, lo más escondido, no es un documento secreto ni un rumor de pasillo. Es una pregunta que queda flotando como polvo en un rayo de luz. Si Eduardo Talero hubiera sido fusilado en Bogotá, habría sido un mártir perfecto, pero no murió ahí. Vivió, y vivir lo obligó a ensuciarse. Entonces su biografía se vuelve una trampa moral para cualquiera que la escuche, porque te obliga a elegir qué te resulta más tolerable. Si la víctima pura que no existe, o el sobreviviente real que, para seguir existiendo, aprendió a hacer lo que odiaba. Talero pasa la frontera de la vida como pasan algunos personajes grandes, dejando una incomodidad, no una enseñanza limpia, no una moraleja,
una incomodidad. Y esa incomodidad, si la dejas trabajar un segundo, te devuelve el verdadero cierre, sin decir final, de esta historia. Eduardo. Talero no escondió solo secretos, escondió una verdad que duele, que la literatura puede ser un arma, y que el poder también puede escribir,